Taller Evangelio de Marcos, la maldición a la higuera, Marcos 11 del 1 al 26. Para los que conocemos la historia de Jesús, parece normal muchas cosas que suceden. Se trata en realidad de la capacidad de creer a través de la fe que Él nos da cuando somos renacidos espiritualmente en Cristo. Mientras que para que el resto de las personas los sucesos son historias fantásticas sin ninguna explicación. ¿Cómo Jesús conocía que los apóstoles encontrarían el pollino atado juntamente como les indicó? ¿Cómo sabían que les preguntaría por qué desataban el borriquillo y que no pondría impedimento para dejárselo cuando les indicara que era porque Jesús lo necesitaba? Solo existen dos explicaciones. Si realmente te crees que esto ocurrió, puede ser que Jesús era Dios y por tanto omnisciente, o era un adivino que usaba poderes extraordinarios mediante los que conocía lo que pasaría. La diferencia entre creer una cosa o creer la otra depende de con qué fe la estás creyendo. Si realmente crees que es Dios, estás creyendo con la fe que Él te ha otorgado, mientras que si piensas lo otro, estás creyendo bajo un sistema humano limitado de entendimiento. No es que Jesús estuviera improvisando una manera de entrar en Jerusalén. Sabía que le esperaban con la perspectiva de que se coronaría como rey. También estaba escrito cómo sería esa entrada triunfal. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Esto está en Zacarías 9:9. Las personas le esperaban como un rey triunfal. Llegaría montado en un caballo blanco y, sin embargo, aparece en un burriquillo. ¡Qué ridículo! Seguro que muchos, por no decir todos, no entendieron lo que estaba pasando. Aún así, la gente seguía en sus pensamientos, en sus deseos de que Jesús se proclamara rey y les librara de la opresión de los romanos. El que entendieran sus mantos por el camino y cortaran ramas de los árboles y las pusieran bajo los pies de Jesús era una forma habitual de expresar sumisión a un monarca. Era el reconocimiento de que el rey estaba por encima de las personas comunes y simbólicamente afirmaba que ellos estaban a sus pies. Les dudaría poco esa actitud, ya que cuando comprobaron que no se cumplían sus expectativas, se volvieron contra él. Esto sucede cuando se les presenta a las personas un evangelio falso que resuelve los problemas terrenales, orientado a satisfacer las necesidades del corazón. En la parábola del sembrador, Jesús lo representó como terrenos con poca profundidad de tierra y con grandes rocas en su interior, o con espinos que ahogan el crecimiento, impidiendo que la semilla sembrada dé fruto. Los gritos de la gente, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, salen del Salmo 118 del 25 al 26. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en nombre de Jehová. Y en realidad, a esto llegaba Jesús, a salvarlos, pero no como ellos creían. Él llegaba a Jerusalén para entregar su vida en rescate por muchos, para librarlos del pecado. Marcos indica que Jesús pernoctaba en Betania y desde allí cada día se acercaba a Jerusalén. Al día siguiente, al salir de Betania, Jesús tuvo hambre y sucedió el incidente con la higuera. Que Marcos mencionara que no era tiempo de frutos distrae la atención de lo que en realidad está queriendo decir el texto. Efectivamente, no era tiempo de higos, ya que la cosecha de estos era a finales de verano y en otoño. Sin embargo, higos pequeños comestibles aparecían en primavera, más o menos en el tiempo de la Pascua, antes que las hojas. Ya que el árbol en cuestión tenía hojas, se esperaría que tuviera higos. Al no ser así, se trataba de una higuera estéril que no daría fruto. Jesús maldijo la higuera y siguió su camino al templo de Jerusalén, tanto donde realizaría la limpieza del comercio que tenían los principales sacerdotes. En vez de echar a los romanos, como pretendía el pueblo judío, Jesús acometió con el sistema religioso, que al igual que la higuera, era estéril. No producía ningún fruto para Dios, solo lo creaba para el bolsillo de los escribas, fariseos y saduceos. A la mañana siguiente, pasando por donde la higuera, vieron que estaba seca desde la raíz. Pedro, acordándose de que Jesús la había maldecido, se lo indicó al Señor.
La respuesta podría parecer que no tenía que ver con el tema de la higuera, pero es sumamente significativa ya que revela el poder de Dios. Ten fe en Dios. La fe es la confianza del poder de Dios. No se trata de lo que podemos hacer nosotros, se trata de lo que creemos que puede hacer Él. Por esto, Jesús aprovechó para enseñar de la oración. Lo que nosotros no podemos hacer, Él nos manda unirnos a través de la oración a lo que hace Dios. Jesús no se refiere a un monte literalmente, sino a cualquier situación que parezca tan grande como pueda ser una montaña. Tampoco se está refiriendo a que Dios vaya a hacer todo lo que le pidamos, aun si son en contra de su voluntad. Sin embargo, cuando en nuestras dificultades somos cargados de temor, de impotencia, de la certeza que no podremos resolverlo con nuestras fuerzas y sabemos que es voluntad de Dios que se resuelva, la fe nos dará la paz y nos pondrá en la posición de orar que nos una a Él. Por eso Jesús dijo: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. El componente práctico de la oración es obvio y necesario. A fin de recibir todo lo que Dios promete a través de la oración, primero es necesario pedirlo. La siguiente frase tiene que ver con la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte. Es probable que algún escriba posterior lo incorporara, ya que no aparece en los escritos más antiguos. A lo que se refiere es a la falta de perdón que puede interponerse entre el que ora y Dios. Está claro que no está refiriéndose al perdón de los pecados que nos salva de la condenación eterna. Este no tiene que ver con nada que podamos o no hacer. Se refiere al perdón que Dios exige a la hora de entrar en su presencia. Al igual que la fuente de bronce situada antes de entrar en el lugar santo, en el tabernáculo de Moisés, donde se tenían que lavar las manos y los pies, o lo que Jesús quiso mostrar cuando lavó los pies de los apóstoles, el resentimiento y la falta de perdón es un estorbo para la comunión con Dios. Esta es la enseñanza que podemos sacar de este pequeño texto.